Accidente cerebrovascular. Bueno, ellos informaron en Irán, sí, un caso de hemorragia intracraneal, que fue un paciente, hombre, que fue de 79 años, positivo para COVID, que ingresa con un Glasgow bajo, 715, con antecedentes de fiebre y tos. Totalmente inespecífico, pero solamente fiebre y tos. Debido a toda esta situación, se le hace una PCR en nasofaringio que dio positivo, una tomografía que tenía opacidad sugestiva de una neumonía viral, ¿sí? En vidrio esmerilado, y una tomografía que revela que tiene hemorragia en el hemisferio derecho, ¿sí? Con extensión tanto intraventricular como subaracnoidea. En esto se postula que esto fue debido a una desregulación justamente del sistema simpático adrenal y del flujo sanguíneo cerebral que le pudo haber generado esta complicación y esta hemorragia. Entonces ellos postulan que fue, digamos, debido a esta alteración, pero fíjense que debido a la alteración del sistema simpático adrenal y de presión sanguínea, con el tema de la desregulación de los receptores. Postularon también, mostraron otra enfermedad cerebrovascular, pero en un paciente de 64 años, que ingresa con una hemiparesia al lado izquierdo y dificultad para respirar, con mialgias. Previamente ya había sido evaluado, fíjense, 16 días antes, el mismo paciente había ingresado por fiebres, dolores musculares, ¿sí? Mialgias, y lo habían diagnosticado con COVID. Evidentemente al alta, después reaparece, pero con síntomas de una hemiparesia al lado izquierdo y dificultad para respirar, apareciendo áreas de hipotenuación, sobre todo en el territorio de la arteria cerebral media derecha y cerebrales anterior bilateral. ¿Sí? Entonces, por eso postulan esta desregulación de los receptores. Esto fue uno de los primeros casos, ¿sí? De meningitis, encefalitis asociadas a COVID. Esto fue en un hombre de 24 años de edad que presentó fiebre, cefalea, fatiga. Al 9º día de haber presentado el prodromo, todos los síntomas iniciales, comienza con episodios de convulsión, trastornos del sensorio, ingresa con una rigidez de nuca, ¿sí? Síntomas meningios, y aparece en, lo único que se ve en la tomografía son signos de edema cerebral, ¿sí? Como una encefalitis, una meningitis, y en la tomografía sí hay signos de neumonía y lesiones en vidrio esmerilado. Se realiza el hisopado, fíjense, se realiza un hisopado nasofaringio que fue negativo, pero le hacen la prueba en el SDR y les dio positivo para COVID. Mostraron, bueno, las imágenes de una hiperintensidad en el asta inferior del ventrículo lateral derecho, no estaban muy nítidas, por eso no les había colocado en la tomo, y en la resonancia demostró que tenían alteración en el lóbulo temporal medial. Esto es lo que nosotros llamamos como esclerosis mesial temporal. Nosotros lo vemos bastante en pacientes con un estatus convulsivo posterior, puede verse en esa área una hiperintensidad, y si no, en pacientes con antecedentes de convulsión febril a repetición, convulsiones febriles atípicas, ¿sí? Suelen tener este antecedente y puede llegar a verse esta esclerosis mesial temporal. Este paciente no tuvo antecedentes de convulsiones previas, ni siquiera en la infancia, entonces sí lo suponemos más, o ellos lo asumieron más por la infección por COVID. Esto es lo otro que da bastante coincidencia, casualidad. Pacientes con un COVID y Guillain-Barré. Solamente publicaron, bueno, 8 casos, hasta lo que puede ver, que son pacientes todos adultos, desde China, Irán, Italia. Entre ellos, fíjense, una mujer de 61 años que tuvo una debilidad en ambas piernas, fatiga severa, fue progresiva, y se le hacen todos los estudios de conducción nerviosa y detectan una polineuropatía desmielinizante. Posterior a que ella había presentado toda la sintomatología neurológica, comienza con los síntomas respiratorios, por lo que le realizan y da positivo en nasofaringio para COVID. El otro es un varón de 61 años con antecedentes de diabetes. Este tuvo al revés, tuvo todos los síntomas previos que nosotros lo vemos en pediatría: fiebre, tos, a veces disnea, un cuadro respiratorio, muchas veces se presentan con cuadros gastrointestinales, ¿sí? Y posterior a esto hace una parálisis ascendente con una tetraplegia y compromiso también respiratorio había hecho. Este paciente
tiene en sus estudios de conducción una neuropatía sensitiva axonal motora y comienza con el tratamiento para un Guillain, ¿sí? Con inmunoglobulina. El otro que les cuento es un paciente de 54 años, Estados Unidos, ¿sí? Parálisis ascendente, rápidamente progresiva y que llevó a su dificultad respiratoria, sin disfunción vesical, intestinal, una radiografía, una resonancia de columna que fue normal. Acuérdense que en el Guillain suelen aparecer un realce de las raíces en la cola de caballo, esto era normal, y tuvo, fíjense, antecedentes de diarrea al inicio de los síntomas. O sea, tenemos los síntomas de un Guillain típico y le dio positivo para COVID en nasofaringio, que lo vemos también en pediatría, o pacientes con antecedentes gastrointestinales, pacientes con infecciones respiratorias virales, que después generan un Guillain, ¿sí? Se manifiestan con un Guillain. En todos estos pacientes, en ninguno se hizo en LSR COVID, o sea que eso no se tiene, y no en todos se hizo resonancia tampoco. Bueno, este es uno de los primeros en los cuales hicieron en China, ¿sí? De los pacientes con manifestaciones neurológicas. Fíjense que les puse tanto una tomografía de cerebro y pulmón, porque se hicieron, son todos pacientes adultos, ¿sí? Ahora igual les voy a mostrar el grupo que se hizo en pediatría, pero dentro de lo neurológico esto se hizo en adultos, 214 pacientes con una edad media de 52 años, 40% hombres. De estos 214 tenían factores de riesgo, hipertensión, diabetes, alguna afectación cardíaca o alguna afectación pulmonar. Y los síntomas iniciales, fíjense que se encuadran en tres, que es fiebre, tos y anorexia, ¿sí? ¿Por qué les mostraba esto? Porque este estudio, ¿sí? De estos 214 pacientes, ellos lo que vieron es que el 41%, ¿sí? De los pacientes tenía una enfermedad pulmonar severa a comparación del 58.9% que era leve a moderada. De estos 214, 36.4 pacientes presentaron síntomas neurológicos. Los síntomas neurológicos, volvemos a hacer hincapié en lo que ya habíamos hablado, específico del sistema nervioso central, que mareos, dolor de cabeza, ataxia, ¿sí? Trastornos de la conciencia, en 53 pacientes. En 19 pacientes tuvieron trastornos del olfato, trastornos del gusto, algunas alteraciones en la visión, ¿sí? De todo lo que es periférico, y del músculo esquelético, 23 pacientes tuvieron trastornos de injuria a nivel muscular. Ellos detectaron que esos pacientes tenían una CPK más de 200, 250 al inicio, o con esa mialgia que muchas veces en pacientes que tienen, nosotros vemos las miositis virales, donde suele elevarse un poco la CPK con síntomas específicos de dolor muscular. Notaron que los síntomas neurológicos estaban estrechamente relacionados con la afectación pulmonar, o sea que de los pacientes que presentaban síntomas neurológicos, tenían el 45% tenían compromiso pulmonar severo, ¿sí? Entonces esto es importante porque muchas veces uno por ahí hace una tomografía de tórax, ve que tiene alguna lesión o tiene signos de virus esmerilado, de una neumonía, sin que todavía tenga una hipoxia o algo muy evidente, y ya puede tener algún síntoma neurológico, entonces es un dato más que nos aporta. Tuvieron muchas limitaciones con este estudio, uno porque es retrospectivo, porque se tuvo que buscar historias clínicas, todo es, digamos, según los síntomas que presentaban, y en muchos de estos no se pudieron realizar imágenes como para ser un estudio más completo y específico, ¿sí? Bueno, esto es lo que les decía, los más frecuentes que tienen afectación en el sistema nervioso tienen afectación pulmonar grave, tienen factores de riesgo, y dentro de eso vamos a ver CPK, LDH y dímero D elevado. Bueno, este es una serie de casos, ¿sí? Que se presentó en 10 pacientes, ¿sí? Hospitalizados, estos en niños, todos hospitalizados en 7 localidades, que tuvieron, 80% tuvieron contacto con adultos que fueron positivos. La edad media de estos pacientes es de 3 meses a 10 años con una media de 6, ¿sí?
Y el inicio de los síntomas, fíjense que es muy cortito, de 2 a 10 días, con una media de 6.5 días. Estos que revelaron, la radiografía de tórax tenía infiltrado irregular unilateral en 4 de los 10 pacientes, leucocitosis leve, se le había hecho todo negativo para los paneles de virus respiratorio que nosotros solemos hacer, influenza A y B. Estos mostraban que tenían infecciones respiratorias muy leves comparada con los adultos. Y fíjense que en este estudio, en estos 10 pacientes que fueron hospitalizados, tuvieron fiebre, el 80%, un pico de 37 a 39, 60% tuvo tos, 40% odinofagia, 30% congestión nasal, rinorrea y estornudo en 20, y ninguno tuvo síntomas ni neurológicos ni gastrointestinales. Este estudio también se hizo en pacientes, ahí está. Bueno, en 2.143 pacientes pediátricos que dieron positivo para, dieron positivo para COVID, que en realidad no de todos, estos 703 o 728 dieron positivo, se pudieron hacer el hisopado y corroborarlo, el resto fueron casos sospechosos, la mayoría estuvo en contacto también con gente adulta, el 90% fueron asintomáticos, ¿sí? O leves a moderados, y tuvieron una media de inicio de los síntomas, esto era importante porque también de casi de 2 días. Entonces tuvieron síntomas muy leves, con muy poco tiempo, digamos, de inicio de media de la enfermedad. También lo vuelvo a nombrar lo mismo, de que estos pacientes tuvieron síntomas menos graves que los adultos, y el género más o menos se respetó, no es que hubo prevalencia entre hombres y mujeres. Ellos lo asumieron como una categoría de gravedad. Pusieron a los pacientes asintomáticos, ¿sí? Con una radiografía de tórax normal, todos estos pruebas positivas, leve, que fueron el 51%, síntomas respiratorios de tracto viario superior, con un examen pulmonar normal, moderado con neumonía, pero sin hipoxemia ni dificultad respiratoria, y graves, los pacientes ya tienen hipoxia y podían tener síntomas gastrointestinales, con una saturación, fíjense que no es tanto, pero una saturación inferior a 92. Y la enfermedad crítica, ya estamos hablando de un síndrome de estrés respiratorio, shock o una disfunción orgánica que puede ser mortal. Los lactantes sí presentaron más proporción de enfermedades graves o críticas, y los de edades preescolares, entre unos 5 años, un 28% de las enfermedades graves. Bueno, este es uno de los últimos artículos donde vuelvo a nombrar lo mismo, ellos directamente ponen las causas de enfermedades neurológicas, o sea, todas las enfermedades neurológicas pueden ser polineuropatías, encefalitis, ACV, edema, vasodilatación meningia, enfermedad de Guillain-Barré, desmielinización, que sería de las fibras nerviosas, ¿sí? La infección respiratoria es un factor de riesgo independiente para la enfermedad cerebrovascular, ¿sí? Puede agravar la lesión cerebral isquémica al desencadenar todo lo que sea cascada de citoquinas, y en niños particularmente lo que aumenta el riesgo de hemorragia cerebral. ¿Por qué no tenemos esto? También siempre lo dicen los infectólogos, ¿por qué no tenemos tantos síntomas a nivel sistema nervioso central o en pediatría? Porque tampoco tenemos una expresión de receptores por una cuestión de neurodesarrollo y neuromaduración y de maduración inmunológica. Entonces tenemos mucho menos síntomas, o los síntomas son más leves debido al mecanismo de neuroinvasión y de infección viral. Bueno, fíjense, este es de mayo, este es uno de los últimos. Es un paciente, les quería contar, es un paciente de 6 meses que se había presentado en el hospital porque había comenzado con unos movimientos de hipertono en miembros inferiores, fijeza de la mirada, y no muchos síntomas más. Es un chico que se presenta con una convulsión y con un registro de fiebre. Ningún antecedente, los padres no referían nada. Se realizan electroencefalograma, resonancia, el electroencefalograma era inespecífico con un enlentecimiento, una resonancia normal, se realiza en el LSR toda la parte de citoquímico que era inespecífica, con virus, herpes negativos.
En un momento se hace un reinterrogatorio, el chico da positivo para COVID y los padres ahí refieren que ellos tuvieron 10 días antes síntomas respiratorios o síntomas de infección respiratoria. El tema de este paciente es que tenía antecedentes de 2 hermanos, uno de los 2 sanos, pero uno de ellos tenía antecedentes de convulsión febril. Entonces por ahí confundió un poco el tema de un antecedente de convulsión febril en la familia, una predisposición genética. El paciente ingresa con una convulsión, con un registro de fiebre y después nos da positivo para COVID. En un estudio para COVID, en un estudio, y esto era lo que les quería decir, de recién nacidos con coronavirus positivo, en los primeros 6 meses de vida hay una tasa de coinfección de 27% con rinovirus. O sea que nosotros tenemos más chances de tener coinfecciones por otros virus en el área de pediatría. Esto, como para terminar, tenemos muy pocas cosas dentro de lo que a nosotros nos ingresa en una complicación neurológica, en una urgencia, que son las crisis epilépticas. No es lo que habíamos hablado previamente, que directamente te genera una epilepsia o se dispara una epilepsia o empezás con una o debutás con una convulsión, salvo que el paciente debute en realidad con un ACV o con alguna otra alteración o una encefalitis o una meningitis, ¿sí? Y esto desencadena la convulsión. Entonces lo que nos puede llegar a nosotros no va a ser el efecto primario de la convulsión. Sí tenemos que pacientes con una parálisis cerebral, pacientes que tengan alguna predisposición a tener más infecciones respiratorias, a que puedan contraer el virus, se desencadene por la fiebre, por la hipoxia, sus crisis convulsivas en pacientes ya epilépticos o algún tipo de encefalitis. Entonces, por per se solo no te va a generar una convulsión. Enfermedades cerebrovasculares tampoco. Esto nosotros lo vemos tanto en pediatría, más como algún síndrome de estado proinflamatorio y de hiperestimulación, ¿sí? Inmunológica. Entonces va a ser algo más secundaria, es muy raro el debut a nivel de enfermedad cerebrovascular. Sistema confusional agudo tampoco lo vemos, salvo en pacientes con una encefalitis. Entonces, acá la idea era considerar siempre en cada caso, en particular la sospecha de una infección para COVID. Hay que tener en cuenta que esto pueden ser tanto como complicaciones como una enfermedad de inicio, ¿sí? De la vía de infección. Por eso era importante explicarles cómo viene la neuroinfección o qué es lo que yo tengo que esperar si el paciente ingresa con un cuadro respiratorio severo y puedo prever de que me va a hacer una hipoxia, de cómo hago una neuroprotección, cómo protejo ese cerebro del edema, tener en cuenta los factores de riesgo y la coinfección con otros virus, que eso también fue muy importante porque detectó en este caso. La verdad es que nosotros no tenemos, les doy solamente 2 ejemplos, en los que me tocó en algo neurológico, si se hacía un hisopado, si se piensa o no, un paciente de 4 meses sin ningún antecedente, que debuta con una crisis y con un estado, con un trastorno del sensorio, como una meningitis, en el cual después se ve que tiene un ACV tanto hemorrágico y posteriormente hace una vasodilatación, un vasoespasmo severo con una afectación isquémica generalizada, o sea, una hipoxia masiva, y después de una angioresonancia no se encontró una malformación, no se encontró el factor desencadenante de ACV, se realiza y se le hace el hisopado, de todas maneras dio negativo, pero nos dio a pensar, aunque el paciente solamente ingresó con un cuadro respiratorio. No sé qué pasó en la pantalla, pero con un cuadro respiratorio. Y el otro paciente es un paciente con que venía derivado por una sospecha de Guillain-Barré, que debido a que no se sabía la epidemiología del lugar, del interior, pero no se conocía si alguien más podía haber estado enfermo y se presenta muy parecido a cualquier infección respiratoria alta, se le realiza el hisopado al ingreso como para descartarle, el cual también vino negativo. Esto me parece que depende mucho del lugar donde está, de la transmisión de la infección comunitaria, entonces hay que ver si
qué cantidad de virus hay en la circulación, para uno decir, bueno, todos los pacientes, hay algunos lugares en los cuales, lo he consultado con mis colegas, y que si el paciente ya sabemos que ingresa por cualquier patología y va a estar internado más de 12 horas, se tiene que hacer el hisopado. Entonces, por ahí eso va a depender y va a generar que cada lugar tenga su protocolo, creo yo, su protocolo distinto. Bueno, eso es todo. No sé si tienen alguna duda, si alguien por ahí puede aportar algo más o algo que, que quieran saber o alguna experiencia, algo que hayan tenido. Bueno, súper, mil gracias, Sole. Sí, hay preguntas, ¿sí? Tengo una pregunta del doctor Roberto Bogelman, dice, con respecto a la lesión hipóxica cerebral, ¿es secundario a una afección pulmonar o cardíaca y no a una afección directa del virus al sistema nervioso central? En realidad, la infección, generalmente, a ver, lo que sí se vio es que si vos tenés una hipoxia masiva, es secundaria a la afectación pulmonar o a esa hipoxia que se genera sistémica, ¿sí? Cuando ya hablamos de una hipoxia sistémica, hablamos de que ya empieza a haber un fallo a nivel pulmonar y un fallo quizás cardíaco, pero genera una hipoxia sistémica que te genera el edema, que es lo que nosotros, si lo trasladamos, lo vamos a ver en un paciente que hace un paro, ¿sí? Y que genera una hipoxia sistémica y masiva, en un paciente con una neumonía y una dificultad respiratoria. Acuérdense que algo no crónico y algo no de varios días, porque la crónica uno generalmente va compensando, entonces el paciente por ahí no te va a hacer una hipoxia masiva aguda, ¿sí? Entonces sí, lo que sí se nombró es que es una hipoxia sistémica más secundaria a la afectación pulmonar. Más que directa y específicamente en el sistema nervioso central. Super. Tengo otra pregunta. Dice, citoquímico de líquido cefalorraquídeo en infecciones por COVID. ¿Alguna referencia? Las únicas referencias son una leucocitosis leve, como si fueran de una meningitis viral, no mucho más, así que es el mismo líquido que fuera para una encefalitis viral, con una leucocitosis no muy marcada, inclusive muchas veces en sangre, con una eritro-PCR tampoco muy elevadas, de una infección leve, para lo que sea meningitis por COVID. No, los citoquímicos fueron con muy poca leucocitosis. Super. La doctora Andrea Pérez pregunta, se habla que el virus alteraba la capilaridad vascular, principalmente pulmonar, a nivel del cerebro. ¿Qué evidencia se tiene? Y te altera todo lo que está la parte de la barrera hematoencefálica del endotelio, te genera un trastorno en la barrera, se rompe esta barrera que es impermeable a todo, se rompe y empieza a haber el edema intersticial y hay una alteración en la capilaridad. O sea, sí se vio. Igual ahora lo que se están haciendo son estudios post-mortem para seguir, digamos, investigando a ver qué tanto daño genera. Pero debido a las manifestaciones neurológicas sí hay un daño a nivel capilar. La doctora Silvina Mucio pregunta, ¿se puede pedir PCR para COVID en líquido cefalorraquídeo? Sí, o sea, se puede, solamente sé un caso, la verdad es que acá me parece que no están haciendo. En Buenos Aires, no sé si iban a comenzar, creo que esto tendría que preguntar más después, verlo con las infectólogas, pero se puede pedir si hay, de hecho hay evidencia de que se puede detectar en líquido cefalorraquídeo y muchas veces no se detecta en el hisopado, por lo menos en algún par, no específicamente en pediatría, pero sí hemos visto. Lo dejamos un ratito si quieren preguntar o consultar alguna cosa más. Excelente, muy claro. Muchísimas gracias.
El doctor Quincón se pregunta, con respecto a la casuística publicada en Argentina o Latinoamérica, ¿se ven diferencias con lo publicado en el resto del mundo? Y si en pediatría se sostiene la misma variabilidad de presentaciones que en adultos. No hay presentaciones predominantes para la edad. No entendí, pero a ver, si nosotros tenemos que traspolar todo lo que pasó a nivel del mundo con respecto a Argentina, tendríamos que pensar de que en pediatría tenemos síntomas leves o tenemos menos manifestaciones que en adultos. Eso sí, no sé si es eso lo que pregunta Robert. Si tengo que traspolar lo que pasó, y generalmente los pacientes pediátricos tienen menos síntomas y menos clínica debido a toda esta parte inmunológica que el adulto. Nosotros no tenemos mucho publicado, de hecho en el GUTSI pregunté y tampoco. Tienen otro protocolo también con respecto a si le hacen el hisopado no sé, a un paciente con una convulsión o con un Guillain. Depende mucho del contexto social, depende mucho de dónde vive, de los contactos. Nosotros no estamos haciendo hisopados, digamos, a todo el mundo, entonces por ahí también cuesta un poco la casuística. Esto depende, ya le digo, de cada lugar, a ver cómo tienen su protocolo, pero sí, nosotros tenemos que traspolar y lo más probable es que tengamos mucho menos casos en la parte de pediatría que lo que sea en adulto, y las manifestaciones neurológicas también. Muy bien. No sé si era eso, sí, lo que quería preguntar. Le di micrófono a Robert. Robert. Hola. Sí. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy buena presentación, muchas gracias. Pero sí era eso, porque contamos con pocos casos informados en general, y si disponías de alguna información de lo que tenemos como algo regional o manifestaciones hasta ahora en lo que es acá Argentina o Latinoamérica, porque hasta ahora a nivel mundial los casos son pocos en pediatría, la sección neurológica, y tampoco disponemos de algo predominante. En adultos también es algo muy variable, desde el Guillain a neuropatía, miositis, es muy amplio, no hay un caso puntual o una manifestación puntual, pero se repite. Claro, de hecho, o sea, todas las manifestaciones, como decís, de un Guillain o algo, tenemos manifestaciones de virus comunes o de otra clínica. Por eso, de por sí, de base, nos cuesta mucho saber a quién tenés que hacerle un hisopado, a quién no. Si toda convulsión febril que va a entrar le vas a hacer un hisopado o no. Yo hablaba con Luz, no sé si está, pero ellos sí o sí por un protocolo y por una cuestión de circulación viral, lo básico es más de 12 horas internado en el hospital y ingresa sí o sí por protocolo a hacerse por ahí el hisopado. Entonces, son algunas cosas pero si yo tengo que traspolar lo que todos los artículos que hay, lo que se lee de la prevalencia en chicos y de la afectación severa que puede llegar a tener, y tenemos muy pocos casos. No. Super. Estamos. Creo que nadie más. No sé qué me dice Martín, si se detecta la infección en forma temprana con el oxímetro. Con el oxímetro. Y en realidad era lo que te decía, fíjate que para una forma severa que ellos determinaron en los chicos, tenés una saturación de 92, o sea que en forma temprana con el oxímetro no lo vas a detectar, porque tenemos el alto porcentaje de chicos que se presenta con una manifestación de leve a moderada, sin hipoxia, o sea que si ya tenés sin hipoxia, lo más probable es que no puedas detectar con el oxímetro. Bueno, como lo habías nombrado Luz, por ahí si quería sí, está. acotar algo o manifestar algo, le di audio. No sé si quería decir algo. Bueno, muy agradecidos por la disertación. Gracias. Ahí está Luz. Bueno. Gracias, Sole, muy buena. No estoy presentable para la charla. Gracias, no. Muy bien.
No, justo había acotado por la pregunta de los ACV que por el mecanismo de hipercoagulabilidad Sí. también es una de las causas de stroke, pero bueno, es otro mecanismo. Sí. Así que nada, era solamente ese aporte, la verdad que fue bastante claro y es un tema difícil de abordarlo porque la mayoría son casos aislados y menos en pediatría, pero está muy bien, me parece muy correcto y acertado esta presentación para tener en claro que si bien es muy variable, pensar en los pacientes con presentaciones que antes eran típicamente neurológicas, también pensar qué otras cosas pueden tener asociado y que pueden ser a consecuencia de COVID y tenerlos presentes siempre, ¿sí? Sobre todo porque no sé en Corrientes, pero en Chaco los pacientes nos tocó una racha de meses bastante complejos y con bastantes cosas que, bueno, nosotros en nuestra área estamos acostumbrados de todas maneras a que un porcentaje de pacientes no lleguemos al diagnóstico, pero sí es importante tener en cuenta estos signos y síntomas para que siempre tengamos la alarma ahí. No sé si ustedes están haciendo, te pregunto, si están haciendo LSR en líquido cefalorraquídeo. No. La búsqueda, no. Se hace, pero no. De momento no. Está. Súper. Bueno. Pero bueno, y tener en claro que es un trabajo en equipo y hay que pensarlo un montón. Súper. Bueno. Gracias. Muchas gracias Luz. a ustedes. ¿Está? Así que, bueno. Bueno, gracias Sole. Muchas gracias. De la Sociedad de Pediatría, el aviso de todos los miércoles, que el miércoles que viene nos encontramos de nuevo con un tema lindo de neo. Así que los esperamos el miércoles. ¿Ah? Gracias. Gracias. Chao, chao. Chao, chao.